Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Nunca le he contado esto a nadie en voz alta. No porque no pueda, sino porque hay cosas que cuando las dices en voz alta se vuelven más reales, y durante mucho tiempo preferí que se quedaran guardadas, como ropa vieja al fondo de un cajón que no abres porque sabes lo que vas a encontrar. Pero llegó un punto en que cargar con esto sola se volvió demasiado pesado. Así que aquí está. La historia de mi mamá, de lo que pasó en esa casa, y de lo que todavía me persigue aunque ya no vivo ahí. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta me gusta. Me llamo María. Crecí en una familia que, vista desde afuera, no tenía nada de extraordinario. Éramos 5, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Vivíamos en una casa de clase media, en una colonia tranquila, con vecinos normales y una rutina que se repetía semana tras semana sin grandes sorpresas. Mi papá trabajaba todo el día. Mi mamá se encargaba de la casa y de nosotros. Era una vida sencilla, ordenada, sin lujos pero sin carencias graves. El tipo de vida donde los domingos huelen a comida caliente y los lunes llegan sin avisar. La religión era parte de esa rutina. No como algo que se discutía o se cuestionaba, sino como algo que simplemente estaba ahí, igual que el desayuno o la tarea. Íbamos a misa todos los domingos sin excepción. Mi mamá nos llevaba puntual, bien peinados, con el misal en la mano. Estudiamos catequismo, hicimos la primera comunión juntos, y años después la confirmación. Para ella, todo eso tenía un peso enorme. No era un trámite, era algo que sentía de verdad. En las noches, antes de dormir, la escuchaba rezar el rosario. No en voz alta para que la oyéramos, sino en voz baja, para ella sola, como si tuviera una conversación privada con alguien que vivía en otra dimensión. Tenía una imagen de la Virgen en el cuarto, otra de San Jorge en la sala, y velitas que encendía con una constancia que nunca fallaba. Cuando algo salía mal en casa, lo primero que hacía era rezar. Cuando algo salía bien, también. Era su forma de moverse por el mundo, con fe en cada paso. Mi papá era distinto. Iba a misa porque era parte de la familia, no porque sintiera un llamado especial. No era descreído ni tampoco devoto. Era de los que piensan que Dios existe pero que no necesita que lo estés visitando cada semana para demostrárselo. Nunca discutió con mi mamá por eso. Simplemente iba, escuchaba, y al salir de la iglesia ya estaba pensando en otra cosa. Era un hombre práctico, de pocas palabras, que resolvía los problemas con trabajo y no con oraciones. Los dos se complementaban sin chocar, al menos durante mucho tiempo. Nosotros, los hijos, crecimos en ese ambiente sin cuestionarlo. La iglesia era parte de la semana igual que la escuela. Los santos eran figuras familiares. Dios era algo que estaba ahí, cuidando, aunque no lo vieras. No recuerdo haber sentido miedo en esa etapa. Todo tenía su lugar. Todo funcionaba con una lógica simple que a los niños nos bastaba. Me acuerdo del olor del incienso en la iglesia, de las bancas de madera, de la luz que entraba por los vitrales y hacía manchas de colores en el piso. Era un mundo conocido y seguro. Esa sensación de seguridad duró bastante. Toda la infancia, de hecho. Fue entrando a la adolescencia cuando empecé a notar que algo había comenzado a moverse, muy despacio, como cuando el piso se mueve tan suave que tardas en darte cuenta de que ya no estás parado en el mismo lugar. El primer cambio fue pequeño. Tan pequeño que ni lo registré en ese momento. Mi mamá dejó de ir a misa. No de golpe, no con un anuncio ni con una explicación. Simplemente un domingo no fuimos, y luego otro domingo tampoco. Cuando le pregunté, dijo que estaba cansada del padre, que no le gustaba cómo daba los sermones, que la iglesia se había vuelto fría. Lo dijo con naturalidad, como quien dice que ya no le gusta cierta marca de cereal. Yo tenía como 12 años y me pareció razonable. A veces los adultos se cansan de cosas. No le di más importancia. Pero el cambio no se detuvo ahí. Semanas después empecé a notar que llegaba a casa con bolsas que no me mostraba. Las metía directo al cuarto. Había algo deliberado en ese gesto, una velocidad que no era prisa sino precaución. Como quien lleva algo que prefiere no tener que explicar. Hablaba por teléfono en voz baja en el pasillo, cortaba la llamada si yo me acercaba. No con brusquedad, sino con esa suavidad calculada que los adultos usan cuando no quieren que un gesto parezca lo que es.
Sonreía, decía ya te cuento y guardaba el teléfono en el bolsillo con demasiada calma. Un día encontré en la cocina unos libros que no había visto antes. Estaban apilados con cierto descuido junto a la licuadora, como si los hubiera dejado ahí sin pensar o como si hubieran sido olvidados en un momento de distracción. Tenían títulos que no entendí del todo en ese momento, pero que me generaron una sensación rara, como cuando lees algo que sabes que no estaba destinado para tus ojos. No eran libros de cocina ni de autoayuda de los que ella acostumbraba. Tenían portadas oscuras, letras en tipografías que parecían antiguas, y algunos tenían ilustraciones que alcancé a ver antes de cerrarlos, figuras geométricas, símbolos que no reconocí, dibujos que no supe nombrar pero que se quedaron grabados de una forma que no supe explicarme. Los cerré y no dije nada. Los dejé exactamente donde estaban, como si no los hubiera tocado. Luego supe que había empezado a ir a un centro espiritista. No lo anunció, lo fuimos descubriendo poco a poco, como se descubre todo lo que alguien intenta ocultar, por detalles, por ausencias, por frases que no terminan. Empezó a hablar de guías espirituales, de descargas de energía, de trabajos de limpieza. Era un vocabulario nuevo que se fue metiendo en la casa sin pedir permiso. Palabras que al principio sonaban extrañas y que con el tiempo, de tanto escucharlas, empezaron a sonar casi normales, lo cual era quizás lo más inquietante de todo. Porque la normalización no avisa. Llega de a poco, igual que todo lo demás. Ya no mencionaba a los santos de la misma forma. Antes, cuando hablaba de ellos, había una calidez específica en su voz, algo parecido a la familiaridad con la que uno habla de gente que conoce de hace mucho. Ahora los nombraba de otra manera, o directamente no los nombraba. Ya no encendía las velitas con la misma intención. Lo hacía, todavía, pero el ritual había cambiado. No era la misma quietud de antes. Había una concentración diferente en su cara, más tensa, más cerrada sobre sí misma. Como si rezar hubiera dejado de ser una conversación para convertirse en otra cosa que yo no sabía nombrar. Mi papá se dio cuenta antes que nosotros de que esto era algo serio. Hubo noches en que los escuchaba discutir en voz baja en su cuarto. Yo me quedaba inmóvil en mi cama sin encender la luz, con el oído apuntando hacia el pasillo. No podía escuchar las palabras exactas, solo el tono. Y el tono de mi papá era el de alguien que está intentando ser paciente pero que tiene el límite muy cerca. El de mi mamá era más tranquilo, casi plano, lo cual de alguna forma resultaba más inquietante que si hubiera gritado. Él no quería que esas cosas entraran a la casa, especialmente con niños adentro. Ella decía que no era nada malo, que solo buscaba ayuda espiritual, que no había nada de qué preocuparse. Las discusiones no eran violentas, pero tenían una tensión por debajo que yo sentía aunque no supiera nombrarlo todavía. Era como la presión antes de que truene, el aire cargado, quieto, esperando. Lo que me resultaba más difícil de entender era el contraste. De día, mi mamá seguía siendo mi mamá, cocinaba, preguntaba por la escuela, arreglaba la casa. Doblaba la ropa con la misma precisión de siempre, recordaba los cumpleaños, guardaba las sobras en recipientes bien tapados. En los gestos pequeños seguía siendo la misma persona. Pero había momentos en que la miraba, así, de repente, sin que ella se diera cuenta, y sentía que había algo detrás de sus ojos que ya no reconocía del todo. Una distancia. No frialdad, porque seguía siendo afectuosa, sino algo más parecido a una ausencia parcial, como si una parte de ella estuviera siempre en otro lugar, pensando en algo que nosotros no podíamos ver ni tocar ni preguntarle sin que la pregunta misma la alejara un poco más. Con el tiempo, ese otro lugar fue ocupando más espacio. Dejó de hablar de la Virgen. Dejó de rezar el rosario, o al menos yo dejé de escucharla. Eso fue lo que más me golpeó de una manera que no supe procesar en ese momento, el silencio. Porque durante toda mi infancia ese murmullo nocturno había sido una constante, algo tan fijo en la casa como el sonido del refrigerador o el crujido de la escalera. Era parte del fondo de las noches. Cuando desapareció, el silencio que dejó era diferente al silencio normal. Era un silencio con forma, con peso, con bordes. Las imágenes religiosas que tenía en el cuarto fueron desapareciendo una a una, sin que nadie las quitara de forma visible. Un día estaban y al siguiente ya no. No hubo mañana en que yo la viera descolgar algo de la pared o guardar algo en una caja. Simplemente las cosas dejaban de estar, como si el cuarto las fuera absorbiendo de noche mientras todos dormíamos. En su lugar apareció otra cosa, figuras que yo no conocía,
Objetos que no sabía nombrar, algunos envueltos en telas de colores que no hacían juego con nada, colocados con una lógica que debía existir pero que yo no podía descifrar. La habitación de mis papás empezó a oler diferente. A algo que no era incienso de iglesia. Era más denso, más oscuro, como tierra mojada mezclada con algo amargo. Un olor que se quedaba en la ropa si uno entraba y pasaba demasiado tiempo adentro. Yo empecé a pasar menos tiempo adentro. Yo tenía 13 años y todavía no entendía exactamente qué estaba pasando. Solo sabía que la casa en la que crecí había empezado a ser otra casa. No de golpe. No con un antes y un después claro. Sino de a poco, con esa lentitud que hace que sea casi imposible señalar el momento exacto en que algo cambia, porque cuando por fin lo notas ya llevas un tiempo viviendo dentro del cambio sin haberlo visto llegar. Como cuando la luz del día se va y de repente te das cuenta de que ya es de noche y no sabes exactamente en qué momento oscureció. Y lo más difícil de todo era que mi mamá parecía convencida de que iba en la dirección correcta. No había duda en ella. Solo una certeza cada vez más firme de que estaba encontrando algo que antes le faltaba. Esa convicción era lo que más me confundía. Porque no era una persona frágil ni manipulable. Era una mujer de carácter, inteligente, que había llevado nuestra familia con orden y firmeza durante años. Que tomaba decisiones sin pedirle permiso a nadie, que no se dejaba llevar por lo que dijeran los demás, que tenía criterio propio sobre casi todo. Y sin embargo, algo la había atrapado de una forma que ninguno de nosotros lograba entender. No era que la hubieran engañado, o al menos no parecía eso. Parecía más bien que había encontrado algo que respondía a una pregunta que llevaba mucho tiempo haciéndose en silencio, una pregunta que nosotros no sabíamos que existía porque nunca la había dicho en voz alta. Esa fue la semilla. Lo que vino después creció de ahí. Hay un momento en que dejas de pensar que algo es una fase y empiezas a entender que es una dirección. Con mi mamá, ese momento llegó cuando tenía yo unos 13 años y ella trajo a casa a un grupo de personas que nunca habíamos visto. No llegaron todos juntos ni de forma escandalosa. Fueron apareciendo de a poco, como pasan muchas cosas que después resultan ser importantes, sin anunciarse, sin que nadie les abriera la puerta con intención. Primero fue una mujer que empezó a visitarla los fines de semana. Luego otra. Luego un hombre mayor que llegaba en las tardes y se quedaba horas en la cocina hablando con mi mamá en voz baja. Nosotros lo saludábamos y nos íbamos a nuestros cuartos porque así nos lo pedía ella, con esa forma suya de pedir las cosas que no dejaba espacio para preguntas. Ese grupo practicaba lo que llamaban religión africana. No lo supe de inmediato. Lo fui entendiendo por fragmentos, palabras que se escapaban de las conversaciones, términos que mi mamá empezaba a usar en casa, nombres de entidades que yo nunca había escuchado. Hablaban de ceremonias, de ofrendas, de pactos con fuerzas que existían mucho antes que cualquier religión que yo conociera. No lo decían con miedo. Lo decían con una normalidad que, en retrospectiva, era lo más inquietante de todo. Mi mamá cambió de una manera que no tengo otra forma de describir más que como una absorción total. No fue que adoptara nuevas creencias y las acomodara junto a las que ya tenía. Fue que las creencias nuevas fueron reemplazando todo lo demás, como cuando una planta crece tan rápido que termina tapando la luz y lo que estaba antes simplemente se seca. En cuestión de meses, su mundo entero giró alrededor de eso. Pasaba horas en el teléfono con gente de ese grupo. Llegaba tarde a casa sin explicar dónde había estado. Compraba cosas que guardaba sin mostrarnos, bolsas con hierbas de olores fuertes, velas de colores que yo no asociaba con ningún santo conocido, polvos, líquidos en frascos pequeños, libros de tapas oscuras con títulos escritos a mano. Nuestra casa, que siempre había olido a comida y a ropa limpia, empezó a tener otro olor mezclado. Algo que se quedaba en el aire aunque abrieras las ventanas. Mi papá veía todo eso y no sabía cómo manejarlo. Intentó hablar con ella varias veces. Le pedía que pusiera límites, que no trajera esas cosas a la casa, que pensara en nosotros. Ella respondía que él no entendía, que tenía prejuicios, que lo que ella hacía era una práctica espiritual legítima que existía desde hacía siglos y que no tenía nada de malo. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más tensas. Ya no eran en voz baja. A veces llegaban a nosotros aunque estuviéramos en nuestros cuartos con la puerta cerrada. Lo que más me afectaba no eran las peleas. Era el cambio en la manera en que mi mamá nos trataba a nosotros. Antes era estricta pero presente, atenta, con una calidez que siempre estaba ahí aunque te estuviera regañando. Ahora había algo diferente.
Una irritabilidad que aparecía sin razón aparente. Castigos que no correspondían a lo que habíamos hecho. Miradas largas que se quedaban en nosotros como si nos estuviera viendo pero pensando en otra cosa. Era como hablar con alguien que físicamente está frente a ti pero que en realidad ya está en otro lugar. Nosotros, los hijos, aprendimos a movernos con cuidado, a no hacer ruido innecesario, a no hacer preguntas que pudiéramos evitar. No era miedo exactamente, era más bien una forma de adaptación silenciosa que los niños desarrollan cuando sienten que el equilibrio de su casa se volvió frágil. Tenía yo unos 14 años cuando empecé a notar que mi mamá no solo estaba consumiendo ese mundo, sino que estaba siendo consumida por él. Dejó de dormir bien. Se levantaba en la madrugada, y a veces yo la escuchaba moverse por la casa cuando todo debería estar en silencio. Tenía momentos de energía intensa, casi eufórica, en los que hablaba rápido y con los ojos brillando de una forma que no reconocía. Y luego tenía días en que estaba completamente apagada, cansada de una manera que no se quitaba con descanso, como si algo la estuviera vaciando por dentro. Sus conversaciones con aquel grupo se volvieron el centro de todo. Si estábamos comiendo y sonaba el teléfono y era alguien de ese círculo, dejaba el plato y se iba. Si teníamos algo planeado en familia y surgía una reunión con ellos, lo planeado se cancelaba. Nosotros pasamos a hacer algo que estaba en segundo lugar, aunque ella nunca lo dijera con esas palabras. No hacía falta decirlo. Se notaba. Los libros que traía a casa eran cada vez más densos y más específicos. Ya no eran textos generales sobre espiritismo o sobre religiones del mundo. Eran manuales, instrucciones, cosas prácticas sobre cómo hacer ciertas ceremonias, cómo preparar ciertos materiales, cómo invocar ciertas fuerzas. Yo los vi por accidente un par de veces, abiertos sobre la mesa antes de que ella los cerrara. No los leí, pero lo poco que alcancé a ver me generó una incomodidad que tardé en sacudir. Fue en ese tiempo cuando escuché por primera vez ciertas palabras que después se volverían parte del paisaje de nuestra casa: trabajos, despachos, amarres, hechizos. Las escuché primero en conversaciones que no estaban dirigidas a mí. Luego las escuché con más frecuencia, dicho con una naturalidad que daba a entender que para ella ya eran términos cotidianos, sin peso especial, como quien habla de ir al mercado o pagar una cuenta. Mi papá llegó a un punto en que decidió que no tenía caso seguir peleando por ese frente. No porque hubiera aceptado lo que pasaba, sino porque entendió que no estaba en sus manos detenerlo. Se concentró en trabajar, en estar presente para nosotros en lo que podía, y en no encender más conflictos de los que ya existían. Era una forma de sobrevivir dentro de su propio hogar, aunque en ese momento yo no lo veía así. Cuando cumplí 15 años, mi mamá tomó una decisión que cambió la dinámica de la casa de manera definitiva. Mandó vaciar el cuarto que usábamos como bodega en el fondo del patio. Era un espacio que siempre había estado lleno de cosas sin uso, cajas, herramientas viejas, muebles que ya no cabían adentro. En cuestión de semanas lo transformó por completo. Pintó las paredes. Puso cortinas gruesas que bloqueaban cualquier luz exterior. Instaló un candado en la puerta. Y anunció, sin mucho preámbulo, que ese sería su espacio de trabajo. Nosotros no preguntamos qué tipo de trabajo. La forma en que lo dijo dejaba claro que no era una invitación a la conversación. Era una declaración. Ese cuarto era suyo, era privado, y nadie entraría sin su permiso. Lo aceptamos sin discutir, porque para ese entonces ya habíamos aprendido que ciertas cosas en esa casa no se cuestionaban. Lo que sí notamos, y que era imposible ignorar, fue que empezaron a llegar personas a la casa de una manera diferente a como habían llegado antes. Ya no eran amigos o conocidos que venían a tomar café y platicar. Eran personas que llegaban con una intención específica, llamaban al timbre, mi mamá las recibía y las llevaba directamente al fondo del patio, y después de un tiempo salían y se iban. Así, sin más. Sin quedarse a convivir, sin entrar al resto de la casa. Eran casi siempre mujeres. De distintas edades, de distintos aspectos, pero con algo en común que era difícil de definir con precisión. Era algo en la manera en que caminaban, en la tensión que cargaban en los hombros, en la forma en que miraban sin mirar realmente. Llegaban con un peso encima que se les notaba, y se iban con algo distinto, aunque no siempre fuera alivio exactamente. A veces salían con una expresión que más bien parecía resignación. Otras con algo que se parecía más al alivio que a la paz. Mi mamá ganaba dinero con eso. Buen dinero, según pudimos entender con el tiempo.
Empezaron a aparecer cosas en la casa que antes no podíamos permitirnos. No lo celebraba ni lo presumía, pero tampoco lo ocultaba. Si alguien preguntaba de dónde venía, respondía que ayudaba a la gente, que hacía rezos y limpias, que tenía un don que había decidido poner al servicio de quienes la buscaban. Lo decía con una convicción que no dejaba espacio para la duda, al menos no en voz alta. Nosotros la creímos durante un tiempo. O más bien, preferimos creerla. Era más fácil pensar que nuestra mamá había encontrado una vocación inusual pero al fin inofensiva que aceptar lo que en el fondo empezábamos a sospechar. Los niños somos muy buenos para elegir la versión de la realidad que nos resulta más manejable. El cuarto del fondo empezó a tener vida propia. No en un sentido literal, aunque con el tiempo esa distinción se fue volviendo borrosa. Me refiero a que dejó de ser un espacio neutro de la casa y se convirtió en algo con peso propio. Se podía sentir al pasar cerca. Había días en que al caminar por el patio para llegar al tendedero, al pasar frente a esa puerta cerrada, algo en mí quería alejarse rápido sin saber bien por qué. No era un pensamiento elaborado. Era una reacción física, inmediata, como cuando el cuerpo sabe algo antes que la cabeza. El olor llegaba hasta adentro de la casa en ciertas ocasiones. Intenso, mezclado, imposible de identificar del todo. Algo quemado, algo dulce, algo que raspaba en la garganta. Mi mamá salía de ahí con la ropa impregnada y los ojos cansados, pero la expresión de quien acaba de terminar algo importante. Nosotros aprendimos a no comentar nada. Las noches en que había visitas en ese cuarto, la casa entera parecía estar en otra frecuencia. No había ruidos extraños ni nada que pudiera describirse con precisión. Era más bien una ausencia de algo, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y los sonidos normales de la casa llegaran amortiguados desde lejos. Mis hermanos lo sentían también, aunque ninguno de nosotros lo nombraba. Había un acuerdo tácito de no hablar de ciertas cosas. Mi papá pasaba esas noches en la sala viendo televisión con el volumen más alto de lo normal. Era su manera de no estar en silencio, de poner algo entre él y lo que pasaba al fondo del patio. Yo lo entendí mucho después. Y así fue pasando el tiempo. Las visitas se volvieron regulares. El cuarto del fondo se volvió parte permanente del paisaje de la casa. Mi mamá se fue adentrando cada vez más en ese mundo, y nosotros nos fuimos acostumbrando a vivir alrededor de algo que no comprendíamos del todo y que, sin embargo, ya era parte de nuestra vida cotidiana. Todavía no sabíamos lo que había adentro de ese cuarto. Todavía no habíamos visto nada. Pero algo, en algún lugar por debajo de los pensamientos conscientes, ya lo sabía. Y esperaba. Hay cosas que uno no puede explicar con lógica y que, sin embargo, son completamente reales. No porque vengan de otro mundo necesariamente, sino porque el efecto que tienen sobre las personas que las viven es tan concreto, tan físico, tan presente, que negarla sería como negar que el frío existe porque no puedes tocarlo. Lo que empezó a pasar en nuestra casa entraba en esa categoría. No podíamos señalarlo con el dedo. No podíamos fotografiarlo ni grabarlo ni mostrárselo a nadie de afuera. Pero todos lo sentíamos. Los 5. Cada uno a su manera, cada uno en silencio, cada uno cargándolo solo porque hablar de ello hubiera significado admitir que algo estaba muy mal, y ninguno estaba listo para eso todavía. El cambio no fue de un día para otro. Fue acumulándose, como se acumula el polvo, invisible hasta que de repente está en todas partes y no recuerdas cuándo empezó. Lo primero que noté fue el sueño. No el mío específicamente, sino el de toda la casa. Mis hermanos empezaron a dormir mal. El más chico se despertaba llorando sin poder explicar por qué. Mi hermana se levantaba a la mitad de la noche y aparecía en mi cuarto con los ojos abiertos de par en par, diciéndome que había sentido que alguien jalaba sus cobijas desde los pies. Yo misma empecé a tener un sueño recurrente que no era exactamente una pesadilla pero que tampoco era descanso, sombras que se movían en los bordes de lo que veía, voces que no llegaban a ser palabras pero que claramente intentaban decir algo, una sensación de peso sobre el pecho que me despertaba de golpe con el corazón acelerado. Al principio lo atribuimos a cosas normales. El calor, el estrés, la imaginación. Los niños tienen pesadillas, eso no es raro. Pero cuando las pesadillas son las mismas todas las noches, cuando todos en la casa las tienen al mismo tiempo, cuando te despiertas y puedes describírsela a tu hermano y él te dice que soñó algo muy parecido sin que se lo hayas contado, ya no puedes seguir llamándole imaginación. Las cosas empezaron a caerse. Objetos que estaban en lugares estables, que habían estado en el mismo sitio durante años sin moverse,
Aparecían en el piso sin explicación. Un vaso en la cocina. Un cuadro en el pasillo. Cosas pequeñas que por sí solas no significaban nada, pero que se sumaban a todo lo demás y formaban un patrón que era imposible ignorar. Mi papá revisó si había problemas con la estructura de la casa, si el piso estaba desnivelado, si había vibraciones de la calle. No encontró nada. Las luces parpadeaban. No siempre, no de manera constante, pero con suficiente frecuencia como para que dejara de parecer un problema eléctrico y empezara a parecer otra cosa. El electricista vino 2 veces y dijo que todo estaba en orden. Las luces seguían parpadeando. El aire de la casa cambió de manera que es difícil de describir sin sonar exagerada. Era como si el espacio se hubiera vuelto más pequeño, aunque las paredes siguieran en el mismo lugar. Como si hubiera algo ocupando el aire que antes era simplemente aire. Una densidad que no tenía forma ni color, pero que se sentía al respirar, al moverse por los cuartos, al quedarte quieta en cualquier parte de la casa. Había rincones que antes eran neutros y que de repente se sentían distintos. El pasillo entre los cuartos. El espacio debajo de la escalera. La entrada al patio. Mi mamá, en ese tiempo, había entrado en una etapa que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. Había noches en que estaba sentada a la mesa de la cocina y de repente su postura cambiaba. No de manera dramática, no con movimientos bruscos. Era algo más sutil y por eso más perturbador. Los hombros se arqueaban de una forma diferente, la cabeza caía ligeramente hacia un lado, la respiración se volvía más profunda y más lenta. Y luego hablaba, pero con una voz que no era exactamente la suya. Más grave, más lenta, con una cadencia distinta. A veces en español, pero con construcciones que ella nunca usaba. A veces en algo que no reconocíamos como ningún idioma que hubiéramos escuchado antes. Los primeros tiempos que pasó eso nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Mi papá se levantaba de la mesa y salía del cuarto. Mis hermanos menores se pegaban a mí. Yo me quedaba sentada sin moverme, mirándola, esperando que volviera. Y volvía, siempre, después de unos minutos. Parpadeaba varias veces, miraba alrededor como orientándose, y seguía con lo que estaba haciendo como si nada hubiera interrumpido. Como si no supiera lo que acababa de pasar, o como si lo supiera perfectamente y simplemente no sintiera necesidad de explicarlo. Nunca le preguntamos directamente. Había aprendido a no hacerlo. La distancia entre ella y nosotros se había vuelto tan grande que ciertas conversaciones ya no eran posibles. No por falta de amor, sino por falta de un idioma común. Ella vivía en un mundo que nosotros no podíamos ver, y nosotros vivíamos en el efecto de ese mundo sin entender sus reglas. Mi papá aguantó todo eso durante más tiempo del que cualquiera hubiera podido. Era un hombre que creía en resolver las cosas desde adentro, en no romper lo que podía repararse. Pero hay un límite para lo que una persona puede sostener. Un día, sin drama ni escena grande, le dijo a mi mamá que quería separarse. No fue una pelea. Fue una conversación en voz baja que duró poco. Nosotros lo supimos al día siguiente, cuando él nos lo dijo a cada uno por separado, con esa manera suya de ser directo sin ser frío. Se iría a vivir a otro lugar, pero seguiría siendo nuestro papá en todo lo que eso significaba. Y así fue. Su salida de la casa fue como quitar el último contrapeso que mantenía todo en un equilibrio precario. No digo que él pudiera haber detenido lo que pasó después, pero su presencia era un ancla, y cuando se fue, la casa quedó completamente a la deriva. Cumplí 19 años en esa casa. Para ese entonces ya no era la misma persona que había crecido ahí. Años de vivir en ese ambiente te cambian de maneras que no siempre puedes identificar con claridad. Te vuelves más callada, más observadora. Desarrollas una especie de radar para detectar cambios en el ambiente, para leer el estado emocional de las personas antes de que digan nada, para moverte sin hacer ruido en espacios que sienten inestables. No lo aprendes conscientemente. Simplemente te sale. Mi mamá había trasladado parte de sus cosas al sótano de la casa. Era un espacio que siempre había existido pero que nadie usaba realmente, húmedo y oscuro, al que bajábamos lo menos posible. Ella lo había convertido en una extensión de su trabajo. Lo sabíamos porque el olor llegaba hasta arriba cuando abría la puerta que daba acceso desde el pasillo, y porque a veces, tarde en la noche, se escuchaban sus pasos bajando y subiendo durante horas. Un día me llamó. No con urgencia, no con dramatismo. Con una calma que en ese momento no supe leer bien, pero que después entendí que era la calma de alguien que ha tomado una decisión y está segura de ella.
Me dijo que quería mostrarme algo. Me pidió que la siguiera. Bajamos juntas al sótano. Lo que encontré ahí abajo no era lo que había imaginado, y eso es decir mucho, porque con todo lo que habíamos vivido en esa casa mi imaginación ya no era la de una persona normal. El espacio estaba completamente transformado. Las paredes sin pintar del sótano que yo recordaba habían desaparecido debajo de algo más. El olor era denso y múltiple, incienso quemado mezclado con algo orgánico, con algo dulce que se había vuelto agrio, con tierra y con algo más que nunca pude identificar del todo pero que se quedaba en la garganta. Había un altar que ocupaba casi toda la pared del fondo. No era un altar como los que yo había conocido de niña, con imágenes de santos y velitas blancas y flores. Era otra cosa completamente. Velas negras y rojas, algunas encendidas, otras consumidas hasta el fondo dejando charcos de cera oscura sobre la superficie. Imágenes religiosas que reconocí, pero colocadas de una manera que invertía su sentido, de espaldas, boca abajo, en posiciones que no eran accidentales. Muñecos de tela con alfiletes atravesados en lugares específicos. Frascos con líquidos de colores oscuros, algunos sellados con cera, otros abiertos con algo flotando adentro que preferí no examinar de cerca. Fotografías, muchas fotografías, de personas que no conocía, con nombres escritos debajo en tinta que por el color y la textura no parecía tinta común. Había polvos de colores trazados en patrones sobre el piso. Había herramientas ceremoniales que no supe nombrar, pero cuya función era imposible de malinterpretar. Y en el centro de todo, ocupando el lugar más prominente del altar, un espejo grande de marco negro que no reflejaba las cosas como debería. La imagen que devolvía estaba ligeramente distorsionada, como si el vidrio tuviera una curvatura imperceptible que deformaba todo lo que se miraba en él sin que pudiera señalar exactamente que estaba mal, solo que algo lo estaba. Mi mamá me explicó todo con una calma absoluta, como quien muestra su lugar de trabajo a alguien de confianza. Me dijo lo que hacía. Sin rodeos, sin eufemismos, sin los nombres suavizados que había usado durante años para describir su actividad a quienes preguntaban. Magia negra. Así lo llamó. Amar es para unir personas que no querían estar juntas o separar personas que sí querían estarlo. Trabajos de venganza encargados por personas que querían daño específico sobre alguien específico. Hechizos diseñados para atraer dinero o poder a través de medios que no era posible obtener de otra manera. Despachos, que eran paquetes de intención enviados a través de canales que yo no entendía pero que ella describía con una precisión técnica que demostraba años de práctica. Lo decía sin culpa, sin dudas, con la convicción de alguien que cree completamente en lo que hace y en su derecho a hacerlo. Yo escuché todo sin interrumpir. Por dentro algo se había contraído, un frío que empezó en la base de la espalda y fue subiendo lentamente. No era exactamente miedo, aunque el miedo estaba ahí también. Era algo más parecido a la comprensión final de algo que había estado frente a mí durante años sin que yo hubiera querido verlo con toda su claridad. El peso de ese entendimiento era físico. Lo sentí en los hombros, en el pecho, en las piernas. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio. El tipo de silencio que tiene textura propia. Luego me dijo que tenía el don. Que lo había sabido desde que yo era pequeña. Que había esperado a que llegara el momento adecuado para decírmelo. Que quería que aprendiera, que continuara, que ese trabajo necesitaba a alguien de su sangre para seguir existiendo cuando ella ya no pudiera. Salí del sótano sin decir nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé sentada en el borde de la cama durante mucho tiempo, mirando el piso, procesando todo lo que acababa de escuchar y ver. Esa noche empezaron los sueños. No como los anteriores, que eran pesados e inquietantes pero vagos, sin forma definida. Estos eran distintos. Eran específicos, detallados, con una claridad que los hacía sentir más reales que muchas cosas que había vivido despierta. Aparecían figuras. No puedo describirlas con precisión porque la mente parece tener una manera de bloquear los detalles más perturbadores de ciertas cosas que ve, como un mecanismo de protección. Lo que sí recuerdo es la sensación que generaban. No eran neutras, no eran benevolentes, no eran figuras que uno quisiera tener cerca. Algunas tenían algo donde debería haber un rostro pero que no era un rostro. Otras se movían de maneras que los cuerpos no se mueven. Todas tenían en común que me miraban, y que ese mirar tenía una intención detrás que yo podía sentir aunque no pudiera leerla completamente. Y todas me decían lo mismo. No con palabras exactamente, aunque a veces había algo que se parecía a las palabras.
Era más una transmisión directa, un entendimiento que llegaba sin pasar por el lenguaje. El mensaje era siempre el mismo, repetido con una insistencia que atravesaba el sueño y se quedaba conmigo al despertar, que lo que mi mamá hacía había abierto algo que no podía cerrarse fácilmente. Que las fuerzas con las que trabajaba no eran neutrales ni controlables de la manera en que ella creía. Que había un punto de no retorno y que ella lo había cruzado hace tiempo. Que si no se detenía, esas fuerzas terminarían reclamando lo que sentían que se les debía. Me despertaba empapada, con el corazón golpeando tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tardaba varios minutos en recordar dónde estaba, en anclarse de nuevo en la habitación, en las paredes conocidas, en la luz que empezaba a entrar por la ventana. Le conté a mi mamá lo que soñaba. No porque esperara que cambiara algo, sino porque sentí que tenía la obligación de decírselo. Ella escuchó con atención, y luego dijo que eran interferencias. Que había entidades que querían interrumpir su trabajo y que por eso me mandaban esas imágenes para asustarme y asustarla a ella a través de mí. Lo dijo sin preocupación real, con la seguridad de alguien que cree que controla completamente el territorio en el que se mueve. Yo no le discutí, pero supe, con una certeza que no venía de ningún razonamiento lógico sino de algo más profundo y más antiguo, que lo que me mostraban esos sueños no era interferencia. Era aviso. Y que nadie iba a escucharlo. Los avisos no llegaron solos. Vinieron acompañados de algo que no supe nombrar en ese momento, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como la sensación de que un ciclo está llegando a su fin. No de manera pacífica, no de manera ordenada, sino de la forma en que terminan las cosas que se construyeron sobre bases que no podían sostenerse indefinidamente. Mi mamá empezó a enfermarse pocas semanas después de aquella tarde en el sótano. No fue de golpe. Fue exactamente como todo lo demás en esa historia, gradual, acumulativo. Imposible de señalar con precisión en qué momento cruzó de algo menor a algo serio. Primero fue cansancio. El tipo de cansancio que no se va con dormir, que está ahí al despertar igual que al acostarse, pegado al cuerpo como algo que viene de adentro y no de afuera. Luego vino la fiebre. Intermitente al principio, alta y constante después. Luego dejó de comer bien. Luego dejó de salir del cuarto. La llevamos al médico. Luego a otro. Luego a un hospital donde le hicieron estudios que tomaron días y que al final no arrojaron nada concluyente. Los doctores hablaban entre ellos con esa manera que tienen los médicos cuando algo no encaja en ninguna categoría conocida, con cautela, con términos que suenan técnicos pero que en el fondo son maneras elegantes de decir que no saben. Le recetaron cosas. Las tomó. No mejoró. En cuestión de semanas pasó de estar débil a estar postrada. El cuerpo que yo había conocido toda mi vida, que había sido el cuerpo de una mujer de carácter y presencia, se fue reduciendo de una manera que era dolorosa de ver. La piel tomó un tono grisáceo que ninguna luz hacía desaparecer. Los ojos se hundieron. Las manos, que siempre habían sido manos activas, manos que hacían cosas, se quedaron quietas sobre las cobijas con una quietud que no le pertenecía. Mis hermanos y yo nos turnábamos para estar con ella. Llamamos a mi papá, que volvió sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. Dejó todo y llegó, porque independientemente de todo lo que había pasado entre ellos, era la madre de sus hijos y eso no se negocia. Su presencia en la casa fue un alivio que ninguno de nosotros verbalizó pero que todos sentimos. Las noches eran las peores. Mi mamá dormía mal, o más bien no dormía de la manera en que duermen las personas. Había periodos en que parecía inconsciente y de repente se incorporaba y hablaba. No con nosotros. Con algo que nosotros no podíamos ver. Decían nombres que ninguno reconocía, nombres que no eran de personas que hubiéramos conocido, pronunciados con una familiaridad que daba a entender que para ella eran completamente reales. A veces el tono era de súplica. A veces era de negociación. A veces era algo que se parecía al miedo, aunque era difícil asociar ese sonido con mi mamá, que había sido durante tanto tiempo una persona que no mostraba miedo de nada. Yo me quedaba sentada junto a su cama en esas noches y la escuchaba sin intervenir. No porque no quisiera ayudarla, sino porque no sabía cómo. No había nada en mi experiencia ni en mi entendimiento que me diera herramientas para lo que estaba pasando. Solo podía estar ahí, presente, sosteniéndole la mano cuando se la extendía aunque en esos momentos no estuviera segura de que supiera que era yo quien se la sostenía. Hubo una noche en particular que quedó grabada de una manera que el tiempo no ha borrado.
Me había quedado dormida en la silla junto a su cama, y me desperté de golpe sin saber bien por qué. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio distinto al de antes, más compacto, más cargado. Mi mamá estaba despierta y me miraba con una claridad que no había tenido en días. Era ella, completamente ella, sin la neblina que la había cubierto durante semanas. Me habló en voz baja durante varios minutos. Me dijo cosas sobre su vida que yo no sabía. Sobre decisiones que había tomado y el precio que había pagado por ellas. No con arrepentimiento exactamente, porque mi mamá no era una persona que se permitiera el arrepentimiento fácilmente, sino con una honestidad que solo llega cuando alguien ya no tiene nada que proteger. Y al final, con la misma calma con que había dicho todo lo demás, me pidió que tomara su lugar, que asumiera el trabajo, que tenía el don y sería un desperdicio no usarlo. Le dije que no, no con dureza, no con enojo, con una claridad que sorprendió incluso a mí misma, que salió de un lugar muy adentro donde ya estaba tomada esa decisión desde mucho antes de que ella me lo pidiera. Le dije que la quería, que siempre la había querido, pero que ese camino no era el mío y que no iba a serlo. Ella me miró durante un momento largo. Luego asintió, muy despacio, y cerró los ojos. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Murió una semana después, un día en que llovía con una intensidad que parecía fuera de temporada. No hubo un momento dramático, no hubo una última palabra, no hubo nada de lo que las historias suelen incluir en estos momentos. Simplemente en un punto dejó de respirar, y el cuarto quedó en silencio, y afuera seguía lloviendo. Lo que sentí en ese momento fue algo que todavía me cuesta describir porque era contradictorio y simultáneo. Dolor real, genuino, el dolor de perder a tu mamá, que es un dolor que no se parece a ningún otro. Y al mismo tiempo algo que no puedo llamar alivio sin que suene horrible, pero que tampoco puedo llamar de otra manera. Como cuando termina algo que llevaba demasiado tiempo en tensión y el cuerpo no sabe si llorar o soltar el aire que ha estado conteniendo. La casa, en el momento en que ella murió, hizo algo que los cuatro que estábamos ahí sentimos al mismo tiempo y que ninguno comentó hasta mucho después. Algo cambió en el aire. No mejoró exactamente, no se volvió ligero ni cálido. Pero algo se fue. Algo que había estado presente durante años se ausentó de golpe, y ese vacío tenía su propio peso. Los días que siguieron fueron de movimiento constante, que es la manera en que el duelo funciona al principio. Te mantiene ocupado para que no tengas que quedarte quieto con lo que sientes. El velorio fue pequeño. Familia cercana, algunos conocidos de toda la vida, nada más. No invitamos a nadie del círculo en el que ella había estado metida durante todos esos años. No porque lo discutiéramos y llegáramos a esa conclusión, sino porque ninguno de nosotros quería a esa gente en ese espacio, y ese acuerdo no necesitó palabras. Después del entierro, mi papá, mis hermanos y yo nos sentamos juntos por primera vez en mucho tiempo a hablar de lo que seguía. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Todos queríamos lo mismo, cerrar esa etapa de la manera más completa posible. Eso significaba la casa. Decidimos venderla. No inmediatamente, porque había cosas que hacer antes, pero la decisión fue tomada ese mismo día y nadie la cuestionó. Antes de poner la casa en venta, había algo que teníamos que resolver, el sótano y el cuarto del fondo del patio. Bajamos juntos al sótano. Los cuatro, con mi papá. Era la primera vez que mis hermanos entraban ahí. La primera vez que mi papá lo veía también. Me di cuenta en ese momento de que yo era la única que sabía lo que íbamos a encontrar, y aún así, verlo de nuevo con otros ojos alrededor fue diferente. Ver sus caras mientras procesaban ese espacio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que habíamos estado viviendo sin nunca hablarlo abiertamente. No dijimos mucho. Empezamos a sacar cosas. Lo que se podía quemar, lo quemamos en el patio esa misma tarde. Las velas, los libros, los muñecos, las fotografías, los polvos, las telas, todo lo que tenía un origen o una intención que no queríamos dentro de ninguna bolsa de basura que luego alguien pudiera abrir. Hicimos una fogata que duró horas. Nadie habló mucho mientras ardía. Cada quien estaba en sus propios pensamientos, procesando a su manera lo que estaba mirando consumirse. El espejo negro lo envolvimos en tela sin mirarlo directamente, por un acuerdo tácito que tampoco necesitó palabras, y lo llevamos a un lugar lejos de la casa para deshacernos de él. Las imágenes, los frascos, las herramientas ceremoniales que no podían quemarse fueron a la basura, envueltas, selladas, sin ceremonia ni drama. El cuarto del fondo lo vaciamos hasta dejarlo sin nada.
Arrancamos las cortinas gruesas y dejamos entrar la luz. Era un cuarto pequeño, con paredes sin pintar, con el piso de cemento frío. Sin todo lo que había contenido, sin el olor acumulado de años, era simplemente un cuarto vacío. Sorprendentemente ordinario. Sorprendentemente pequeño para todo el peso que había cargado. La casa se vendió algunos meses después. El día que entregamos las llaves me quedé parada un momento en la entrada, mirando hacia adentro por última vez. No sentí nostalgia exactamente. Sentí algo más parecido a una despedida de algo que nunca fue completamente mío, de un lugar que había dejado de ser un hogar mucho antes de que lo vendiéramos. Nos fuimos cada uno a nuestros propios lugares. Mis hermanos a sus vidas. Mi papá de vuelta a la suya. Yo a empezar algo que todavía no tenía forma clara, pero que sabía que tenía que construir lejos de todo lo que esa casa representaba. No volví a tener contacto con nadie del círculo en el que mi mamá había estado. No porque lo evitara activamente, sino porque simplemente no había razón para hacerlo. Esa puerta se cerró sola cuando ella murió, y yo no tenía ninguna intención de volver a abrirla. Me desvinculé de cualquier práctica religiosa o espiritual organizada. No con amargura, no con la intención de negarle validez a nadie más. Simplemente porque después de todo lo que había vivido, necesitaba un tiempo largo sin ninguna de esas estructuras cerca. Un tiempo en que lo único que guiara mis decisiones fuera lo que yo misma podía ver, tocar y entender. Han pasado varios años desde entonces. Los sueños no desaparecieron del todo. Se fueron volviendo menos frecuentes, menos intensos, pero siguen apareciendo de vez en cuando. A veces son los mismos de antes, con las mismas figuras y la misma sensación de mensaje urgente que ya no sé si necesito escuchar o si ya escuché en su momento y simplemente no puedo dejar de recibir. A veces son sueños nuevos, diferentes, que no tienen la carga de los anteriores pero que me recuerdan que algo en mí quedó marcado de una manera que no se borra completamente. Hay días en que camino por algún lugar y el olor del incienso llega de alguna tienda o de alguna iglesia cercana y algo en mí reacciona antes de que yo pueda evitarlo. No pánico, no es tan dramático como eso. Es más como un recordatorio físico, una señal que el cuerpo manda antes que la mente, de que ciertas cosas se quedan grabadas a un nivel más profundo que el de los recuerdos conscientes. Mis hermanos cargamos con lo nuestro cada uno a nuestra manera. No hablamos de eso seguido. Cuando lo hacemos es con la brevedad de quienes comparten algo que no necesita mucha explicación entre ellos, que ya está entendido sin necesidad de desarrollarlo. Un comentario, una mirada, y ambos sabemos a qué se refiere el otro. Mi papá nunca habló mucho de lo que vivió en esa casa. Sigue siendo un hombre de pocas palabras para las cosas que duelen. Pero hay algo en el que cambió también, una precaución nueva ante ciertas cosas, una manera de cambiar el tema cuando alguna conversación se acerca demasiado a ese territorio. La persona que compró la casa la renovó completamente. Lo sé porque alguien que conocía al comprador me lo comentó tiempo después. Tiraron paredes, cambiaron pisos, repintaron todo. La casa que existe ahora en ese terreno no tiene nada que ver físicamente con la que yo conocí. Eso me pareció bien. Eso me pareció lo más sensato que podía pasarle a ese lugar. Lo que no pudo renovarse ni repintarse ni tirarse somos nosotros. Los que crecimos ahí. Los que dormimos en esas habitaciones mientras algo que no entendíamos ocupaba el sótano y el cuarto del fondo. Los que aprendimos muy jóvenes que los adultos también se pierden, que el amor no protege a nadie de sus propias decisiones, y que hay cosas que una vez que entran a una casa no se van del todo aunque te vayas tú. Eso es todo. Esa es la historia que nunca cuento en voz alta. Hasta hoy. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía, voy a dejarte nuevos relatos en tu pantalla final, solo tienes que hacer clic, ¿ok? Te espero, dale clic, por favor, apoya al canal. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar si te gustó la historia de hoy.